Muy buenos días, tengan todos los presentes. Es un gusto y un placer muy grato darles a todos la bienvenida a este evento que es patrocinado por Grupo Ociosa y a todos nuestros tan apreciados amigos que nos acompañan esta mañana. Queremos agradecer que hayan hecho arreglos en sus agendas apretadas para estar en esta ocasión. Tendremos una conferencia muy interesante, pero me gustaría que les diera la bienvenida a nuestro anfitrión principal el día de hoy, quien les hizo extensa la invitación, el director general de Grupo Ociosa, Jorge Huguenín. Bueno, voy a empezar, si me permiten, igual que ayer. Hola, ¿cómo están? Los había saludado. Gracias, Carlos, gracias. Brevemente, yo quisiera, porque además algunas personas, sobre todo los que no estuvieron ayer, los que no son parte de la empresa, explicarles un poco, porque la gente me dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué tiene que ver con la empresa? ¿Cómo está el asunto? Entonces, si me permiten, primero déjenme, por supuesto, agradecer a todas las personas que no forman parte de la empresa, que no forman parte interna de la empresa, agradecerles que estén aquí. Es parte de la chamba que estamos haciendo en la empresa, generar desarrollo hacia adentro y hacia afuera. Ayer decía, perdón para los que ya lo oyeron, lo voy a repetir brevemente, que en este concepto de armar empresas, que yo les llamo empresas de 4 patas, una empresa tradicional yo la veo como un banco de 3 patas, es decir, atiende alguna necesidad de mercado, algo vendo, un producto o un servicio, esa es la pata 1. La pata 2 es, para poder vender lo que vendo, tengo que generar empleos, me tiene que ayudar alguien, porque típicamente no lo puedo hacer solo, y ahora que genero empleos, pago impuestos. Entonces, y aquí están algunos de mis consejeros que me han oído decirlo y de repente quejarme del tema. Los países en desarrollo, normalmente las empresas hacemos ese tipo de cosas mal y tarde, es decir, sí vendo lo que vendo, ofrezco lo que ofrezco, genero empleos, los pago lo más barato que puedo y pago impuestos, pero pago lo menos que se pueda. Entonces, no cumplimos con esta obligación social que tienen las empresas como entidades sociales de hacer las cosas bien y a tiempo, no mal y tarde. Entonces, la chamba que estamos haciendo en CIOSA es poner ejemplo, porque también yo nunca he estado de acuerdo con las personas o organizaciones que de todo se quejan pero no hacen nada, ¿no? Entonces, estamos en todos los sentidos intentando ser un modelo de organización. Ahora que en diciembre del 2012 nos subimos al sistema bursátil, lo comentaba con la gente de la bolsa, les dije, es muy importante que utilicemos el modelo CIOSA, la empresa como tal, para ser ejemplo en otras organizaciones y sobre todo realmente inspirar a otros empresarios a que se suban a armar empresas sólidas, bien armadas, bien manejadas, profesional y cumpliendo. Entonces, lo que estamos haciendo en este foro es la 4ª pata, que es generar desarrollo. Entonces, cumplimos con la expectativa de un mercado de la mejor forma que podemos, generamos empleos, estos empleos tienen toda una condición en CIOSA, que tienen que estar no nada más remunerados en lo que vale en el mercado mejor, sino también obtener cosas que no necesariamente es cobrar el viernes, que es la parte del desarrollo. Y evidentemente pagamos impuestos. En CIOSA no hay planeación fiscal, nunca la ha habido y nunca la habrá, se pagan los impuestos que deben pagarse en este ánimo de cumplir, primero yo y luego los demás. Ayer decíamos, yo no puedo creer, por ejemplo, que un empresario, que una empresa diga, oye, no me robes la mercancía de las tiendas, pero yo sí me robo los impuestos. O sea, yo sí no pago impuestos, pero yo no quiero que nadie me robe. Es esta parte de congruencia que nos parece elemental en cualquier organización. Entonces, la 4ª pata, que es el desarrollo, lo debemos generar hacia adentro y hacia afuera, hacia nuestros colaboradores, pero también hacia el entorno de la organización. Consejeros, banqueros, clientes, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es eso, tratar de compartir lo que se vive adentro de la organización. Entonces, para tal efecto, si me lo permiten, quiero presentar muy brevemente a Roberto, que algunos de ustedes ya lo conocen, ya lo han oído. Roberto me hizo el favor de aceptar el título de padrino de un esfuerzo que estamos iniciando pues en febrero, ¿verdad, Roberto? En el evento anual de la empresa. Un esfuerzo que tiene que ver precisamente con este trabajo de generar desarrollo hacia adentro. ¿Cómo hacemos que cada persona que trabaja en la organización trabaje en buscar la mejor versión de sí mismo? Yo estoy absolutamente convencido que una organización que tiene un grupo de personas sólido, es inalcanzable. Simplemente es una ventaja competitiva dificilísima de copiar. Ayer, por ejemplo, hablábamos con Roberto, para poner un ejemplo mexicano y no salirme de las fronteras,
Empresas en México que lo han hecho, Grupo Bimbo, la panificadora más grande del planeta, con una filosofía muy parecida, siempre trabajando en la parte interior de las personas que forman parte del Grupo Bimbo. No es que no nos… Porque esto es importante, de repente, vamos, me preocupa que de repente bancos, consejeros, tal, puedan pensar que Jorge ya se volvió monje, ¿no? Ahora porque además va a ser el camino de Santiago y entonces al rato lo vamos a ver de túnica y la empresa se la llevó el diablo, porque todo el mundo a rezar. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que hacer que las personas, y por supuesto empezando por mí, realmente trabajemos en lo que importa a una persona, no tiene nada que ver con ser monje, ni cura, ni nada por el estilo. Es simplemente hacer conciencia de lo que importa en la vida. Y lo que sucede en una organización y una persona es que los resultados llegan solos, pero llegan como consecuencia. Ahorita tenemos el gusto por aquí de tener a uno de nuestros clientes y a su esposa, que ya se me perdió. Aquí está su señora esposa, pero el señor, ¿quién sabe dónde ande? Ahorita lo encuentro. Y precisamente les comentaba eso, cuando uno aprende a servir a un mercado, no a venderle, por supuesto las ventas llegan solas, pero no estamos buscando vender, estamos buscando servir. Por supuesto que vendemos más, y esa es la consecuencia. Entonces, ese es el contexto general. Entonces, decía, Roberto me hizo favor de aceptar ser el padrino de este esfuerzo, de dirigirlo, de dar el concepto. Lo bajaremos, por supuesto, a través de profesionales locales. Y bueno, pues sin más, les presento a Roberto. Para quien no lo conoce, Roberto, además a quien agradezco mucho que siempre que lo llamo hace todo lo que tiene que hacer para estar acá con todos los compromisos que tiene entre Argentina y otras partes del mundo. Para mí es una persona que en lo personal he estado muy cerca de él los últimos, vamos a ver, 6, 8 años. Y son de estos mensajes, la conferencia de hoy, son de estos mensajes que vale la pena llevarse porque no, es como los medicamentos de efecto prolongado. No es algo que me llevo de aquí, entendí todo completo y mañana empiezo a aplicar. Hay cosas que sí, algunas, muchas no. Son de estas cosas que vale la pena llevarse para la vida, porque algunas de repente 4 o 5 años después dices, ah, ya le entendí a qué se refería. Y ahí es donde hay que aplicarlo. Es una conferencia, dura 3 horas, 3 horas y media como tal. Habrá un coffee break en medio. Yo les pido concentración y la pido porque a mí me cuesta trabajo la concentración y de repente León cree que todos son de su condición. Vale la pena estar concentrado. Les pido que el tema coffee break y tal lo dejemos para el break. El baño, me pidió Lorena que lo dijera, acá está, allá abajo de las piedritas. Tratemos de estar lo más concentrados posibles, vale la pena, ¿no? Roberto, por supuesto, acepta cualquier tipo de pregunta en cualquier momento, porque aquí lo que importa es entenderlo de fondo, ¿no? Entonces, bueno, Roberto, vamos, voy a muy rápido, Roberto, si me lo permite, que sé que no te encanta, pero en términos muy rápidos lo presento. Roberto es ex sacerdote, abogado, filósofo, teólogo, tiene una maestría en religiones comparadas, en fin, ya le puedo seguir. Pero en realidad es una persona que se ha dedicado muchos años a estudiar el proceso de la vida desde un punto de vista muy espiritual. Esa es la formación de Roberto. Entonces, además yo debo decir que últimamente, después de que lo puedo calificar por los últimos 10 años, lo he visto más iluminado que nunca. Acabo de hacer el Camino de Santiago con Gaby hace un mes, con Roberto, y fue una experiencia maravillosa. Entonces, pues sin más, lo dejo con ustedes. Otra vez muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, ya nos despedimos al ratito. Bueno, buen día de nuevo a todos, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en una especie de túnel de tiempo. O sea, con todo mi cariño les voy a pedir que todos los temas que tenemos de la familia y que tenemos detrás, todo lo que vamos a hacer después, en la cabeza se suspenda. Necesito todas las neuronas de ustedes en el tiempo que estamos aquí. Les voy a volcar una reflexión, que es una de mis primeras conferencias que di, que tiene que ver con justamente entender al ser humano en toda su vida. De modo que nos vamos a ver cada uno a nosotros mismos en el momento que estamos viviendo, pero también vamos a ver a nuestros hijos, que eso es la parte que me voy a detener de manera más fuerte para tratar de ver cómo educar a los chicos a partir de todo este conocimiento y de ver a nuestros padres y a nuestros abuelos, los que los tienen. Es decir, tratar de entender el comportamiento humano desde el nacimiento hasta el fin de la vida. Se dan cuenta que es un panorama muy amplio. Todo lo que les voy a volcar no está en un libro. Es decir, sí, lo escribí el libro en Argentina y tengo la esperanza de que en México llegue aquí también a editarse, porque aparte siento que aquí va a tener una gran
multiplicación. Pero este tipo de libro, este material de los miedos en las etapas de la vida, lo extraje a través del contacto con abuelos mayas, con gentes de la sabiduría andina, con las tradiciones de Oriente y de los pueblos indígenas de mi patria, de todo lo que pude estudiar de antropología, y de todo eso armé lo que les voy a traer ahora. Por eso lo que más deseo es que ustedes lo puedan multiplicar en casas de familia, a los hermanos, a primos, que se expanda. De hecho, la señora Paola que está atrás allí, ella trajo material mío para que si quieren tener material después, para poder comprar y poder tener, creo que está la conferencia esta, y si no, ella les va a dar información. Pero la idea es que esto no termine acá. O sea, yo voy a darles todo lo que está dentro mío, pero les invito, por favor, a que lo multipliquemos. Si hay aquí alguna docente, si hay alguien que tenga conocimientos de temas de psicología mínimos y demás, sobre todo les pido que traslademos a ese ámbito educativo de jóvenes esta tarea. O sea, no solamente como padres, no solamente como personas. Y uno diría, Roberto, como decía Jorge recién, estamos aquí convocados por una organización económica. O sea, ¿cómo? No entiendo. Es que tenemos que llegar a darnos cuenta, lo vengo diciendo, lo dije ayer, que somos personas, pero tengo que entender las etapas de mi vida y los miedos que tengo que enfrentar para poder yo ser mejor. Y si yo puedo entender las etapas de la vida a partir de todas estas culturas comparadas del mundo entero, y si puedo darme cuenta de mi responsabilidad de cambiar lo que tengo que cambiar, es evidente que en la actividad que yo realice la voy a hacer mejor. Nadie es mejor trabajador, empleado, empresario que lo que es como persona. Entonces, tenemos que trabajar sobre nosotros. Y por eso, en mis visitas periódicas, este tipo de conferencias intenta, a darle al sonido, intenta tratar de que poderle algunos pilares sobre los cuales conocernos mejor y trabajar sobre nosotros. Entonces, con esto dicho, les pido de nuevo toda la atención. Vamos a estar un tiempo prolongado, va a haber un break para que tengamos el momento de parar un poco y continuar. Y por supuesto, cuando ya llegue el momento del break o al comenzar la que viene, de lo que yo haya dicho, que haya preguntas o sea importante aclarar, por supuesto, cualquier respuesta mejor, porque no es fácil hablar de este tema de forma muy rápida, tengo que ir despacito. Y cualquier duda que pueda llegar a ver me lo dicen, ¿sí? Entonces tomo aire y me encuentro aquí. Muy bien. Lo primero que les comparto es que cualquier persona que estudia antropología comparada, que estudia culturas comparadas, siempre uno lo que más pretende es estudiar, digamos, las cosas importantes, su vínculo con Dios, con la naturaleza, entre las personas. Generalmente cuando uno estudia antropología, estudia las claves de ese comportamiento de cada cultura. Pero de pronto, estudiando siempre estas culturas, me encontraba con un factor común, el tema de los miedos. Más aún, el tema de los miedos me aparecía constantemente y me parecía que era un tema psicológico. Y no entendía por qué la tremenda importancia que le daban. Buen día a las dos, buen día Sandra, buen día Silvia. ¿Por qué le daban tanta importancia el tema de los miedos en las culturas? Y me di cuenta que en todas las culturas del planeta Tierra, en los momentos de iniciación, siempre los que tenían a su cargo sacerdotes, chamanes, gurúes, los que tenían a su cargo la formación de las personas, en los momentos de ciclos de iniciación, de pasar de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, a la adultez, siempre, los trabajos de iniciación se hacían donde la persona se tenía que ganarse a sí misma. Es decir, tenía que vencerse a sí misma. Eran pruebas donde tenía que la persona triunfar sobre sí mismas. De hecho, nosotros conocemos todo lo que es el arte oriental, las culturas orientales del tai chi, el aikido, kung fu y todo esto, en donde uno ve que todas estas artes marciales tienen como común denominador que la persona logre vencer al contrincante. Pero en realidad, todas estas artes marciales se basan en que la persona
tiene que vencer su propio miedo y estar en un estado de interioridad tan fuerte que pueda responder a lo que está afuera de manera totalmente armónica. Es decir, en las pruebas de iniciación, el trabajo es con el propio miedo, con los propios miedos. Si uno gobierna sus propios miedos, tiene el estado que tiene que tener para enfrentar cualquier situación exterior. Y esto que digo de las artes marciales, ¿por qué la hacían los rituales de iniciación? Porque una persona se conquista a sí misma cuando gobierna sus miedos. Chan, chan. Una persona se conquista a sí misma cuando gobierna sus miedos. Y esto no vale para temas espirituales solamente. Vale para la vida. Cualquier deportista que tiene miedo cuando va a jugar no tiene una respuesta natural, una libertad de movimiento y una espontaneidad, porque está trabado por sus propios miedos. Un empresario que tiene que tomar una decisión, un director que tiene que tomar una decisión, si tiene miedos, la decisión la está tomando siempre condicionado por eso. Y muchas veces hay riesgos que asumir donde no tenés toda la seguridad. Si un empresario tiene miedo, si un deportista tiene miedo, si una madre o un padre tiene miedo de tomar una decisión con sus hijos, a la larga va a estar siempre trabada bajo esa condición que tiene. ¿Será que en todos los órdenes de la vida el factor común que impide que lleguemos a nuestra plenitud es el miedo? Los voy a sorprender. Lo opuesto al amor, uno dice es el odio. No, el odio es un estado emocional. Lo opuesto al amor es el miedo. Entonces ahora, atención, por favor, tienen para anotar, empiecen cuando quieran alguna frase que digo, porque voy a empezar a darles así pequeños pensamientos. Entonces, a ver, dije, lo opuesto al amor es el miedo. ¿Por qué? Vamos a definir el amor. ¿Qué es amar? Amar es querer el bien. Amar es buscar el bien. Platón, eso es Platón. Amar es querer el bien, buscar el bien. ¿Y qué es el bien en la filosofía griega? El bien es el desarrollo pleno de la persona o el desarrollo pleno de cualquier ser. El bien es eso. El bien de una planta es que se desarrolle plenamente. El bien de un animal que se desarrolle plenamente. El bien de una persona es que se desarrolle plenamente con sus talentos y sus dones. ¿Qué es amar? Querer el desarrollo pleno de todos los seres. Y amarme a mí mismo, ¿qué es, Roberto? Es querer mi desarrollo pleno. No tiene nada que ver con el egoísmo. El egoísmo es vivir para mí la mejor comodidad posible, el mejor beneficio. El amor a uno mismo es dedicar tiempo y energía a superarme, a desarrollar todos mis talentos. No tiene nada que ver con el egoísmo. Amarse a uno mismo es desarrollar todos mis dones y mis talentos. Eso es amarse. Entonces, amarme es buscar mi propio bien y mi desarrollo pleno. Entonces, atención, el amor siempre, el amor a mí mismo, siempre hace que yo busque superarme, siempre busque la plenitud, siempre busque avanzar hacia un crecimiento, el amor. ¿Y qué hace el miedo? Lo que nuestras abuelas decían, más vale malo y conocido que bueno por conocer. Más vale la seguridad que complicarte la vida. El miedo hace que no te desarrolles, que te cuides, que te quedes en lo seguro, en lo cómodo. El miedo hace que te achiques. El miedo siempre dice tapa y calla. El amor siempre dice abre y habla. El amor siempre dice abre y habla. Por eso en un matrimonio, cuando no hablamos y no abrimos lo que nos pasa, vamos directamente a esa muerte en ese matrimonio. Cuando el miedo empieza a conquistar nuestros vínculos, entonces no digo, no hago, me callo, empieza a enfermarse el vínculo. De hecho, tengo un pensamiento que dice así: la salud de la convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que nos pasa. La salud de la convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que nos pasa.
en una familia, en una organización, si yo no puedo decir lo que me pasa porque me echan, porque se ofende, porque me manda al psicólogo, porque dice que estoy loca o estoy loco, si yo no digo lo que me pasa porque el otro lo va a rechazar o me va a rechazar, la convivencia se empieza a enfermar. Por miedo a lo que el otro haga, no hablo, no digo, la convivencia se enferma. Y cuando esto se empieza a hacer costumbre, la enfermedad es letal. Por eso el final de un matrimonio nunca es el día que se separan. Es el día en donde ya cada uno dejó de ser transparente. Donde ya por miedo a lo que pase, me callo. Por eso el miedo traba y es lo opuesto al amor. El amor siempre quiere la plenitud. El miedo quiere la seguridad. Y entonces, ahora sí, ¿por qué no somos mejores nosotros? Yo me incluyo para que nadie se sienta aparte. Porque por miedos no hacemos lo que tenemos que hacer. No nos lanzamos a la aventura de avanzar y de decidirnos a cosas nuevas. Nos quedamos en lo seguro. Estamos invitados siempre al mar y mucha gente termina siendo laguna. Entonces, en las culturas del planeta, la invitación a superar los miedos es para que la persona aprenda a conquistarse a sí misma y gane su libertad. Cuando la persona entonces decide desde su libertad, es que realmente está creciendo bien. Si la persona decide desde sus miedos, siempre va a cometer acciones u omisiones que a la larga nunca van a la mejor versión de uno. Cuando la decisión la haces desde el miedo, nunca vas a llegar a la mejor versión de ti mismo. Pero cuando la decisión la tomás desde tu libertad, decidiendo lo mejor, aunque haya riesgos y sea difícil, ese camino, a veces los resultados no son como uno quiere, pero por ese camino siempre vas a ir a la mejor versión de ti. Entonces, lo que nos tiene atrapados en la vida son los miedos. Y detrás, atención ahora, detrás de cualquier conducta reprochable, desde un niño hasta un adulto mayor, cualquier acción de conducta reprochable, detrás de eso siempre hay un miedo. Por miedo al que dirán, dije esto o no hice aquello o lo otro. Por miedo a lo que pueda pasar, hice esto, hice lo otro. Siempre las conductas que uno tiene, debajo, cuando son reprochables, o sea, no son buenas, están detrás escondido el miedo. Nosotros nos acostumbramos como papás cuando un chico comete un error, ¿qué le decimos? ¿Por qué hiciste esto? Y los chicos no saben por qué lo hicieron. Si fuéramos buenos padres, tendríamos que preguntarle, ¿qué miedo te impulsó a hacer esto? ¿El miedo a perder? ¿El miedo a sentirte de esta manera? ¿Qué miedo estuvo detrás de lo que hiciste? Acuérdense de lo que digo, porque es una clave educativa. ¿Qué miedo te impulsó a eso? ¿El miedo a que te faltara algo? ¿Te hizo que robaras? ¿El miedo a no ser como el otro? ¿Cuál es el miedo que estuvo detrás de escena en tu conducta irreprochable? Recuerden esto como clave educativa y sobre todo uno mismo. Cuando hagan algo que realmente o estén sintiendo el ánimo de hacer algo que no es bien, pregúntate, ¿lo hago desde mi libertad o lo hago desde el miedo? ¿Hay algún miedo que está en este momento detrás? Sí, entonces cuidado. Ahora bien, con lo que estoy diciendo parece que el miedo fuera malo. Primero, el miedo es constitutivo de nuestra condición humana. O sea que vivir sanamente no es no tener miedo, es reconocerlos. El arte de vivir pasa por reconocer cuáles son los miedos que me pueden tener atrapado, no tenerlos. De hecho, entonces, en Oriente, como les decía, en todo ese tema de artes marciales y en las iniciaciones, el secreto está en que uno descubra qué miedo me puede atrapar y ganarle. Y cuando uno tiene este estado de libertad interior, puede enfrentar la situación de otra manera. Pero si el miedo me atrapa, mi conducta, lo que sea de afuera, empieza a ganarme. Roberto, esto tiene que ver con toda la vida de un ser humano, toda la vida de un ser humano. El miedo es constitutivo de la condición humana. Por eso, amar a una persona no solamente es decirle te quiero todos los días, ¿tenés algún miedo en este momento de tu vida que te tenga atrapado? ¿Hay algún miedo? Ahora cuando yo diga todo esto, van a ver que después de aquí, Dios quiera,
van a charlar entre ustedes y si hay transparencia, van a hablar. Entonces la pregunta, ¿el miedo es constitutivo? Sí. Pero entonces la pregunta, ¿es algo que tenemos que sacarnos o erradicarlos? No, tenemos que conocerlo y no tenemos que decidir desde el miedo. Es simple, no tengo que decidir desde ahí, tengo que decidir de mi libertad que busca, como les dije, la mejor versión de mí. Entonces la persona ha madurado bien. Entonces, voy a decirles una frase que es simple, pero es rica para entenderlo. ¿Cuál es el valor o el lugar del miedo en la vida? Atención. Vamos a tomar esta frase. El miedo es a la vida, o los miedos son a la vida, lo que el viento es al fuego. A ver, el miedo es a la vida lo que el viento es al fuego. A los que amamos los campamentos y tenemos fogones, sabemos muy bien que cuando el fuego es consistente, el viento lo anima y hay más luz y calor. Pero si el fuego es inconsistente, el viento lo apaga. El problema no está en el viento, está en la consistencia del fuego. Entonces, cuando una situación te produce miedo, lo que está probando es tu consistencia personal. Si estás frente a decisiones que tenés que tomar y te producen miedo, es como el viento. Si vos estás consistente, esa situación o esa adversidad o lo que tengas que atravesar que te produce miedo, va a sacar lo mejor de vos. Pero si lamentablemente no tenés consistencia personal, esa situación, ese riesgo, esa adversidad, lo que va a provocarte es miedo, te quedás atrapado y te achicás. Te ganó, te apagó. Hay muchas circunstancias de la vida donde el miedo se nos pone delante. Cambiar un trabajo, decidir casarse, decidir separarse, decidir muchas cosas en la vida relevantes, decidir cortar un vínculo o decidir enfrentar y decir perdón a una persona que me va a rechazar. ¿Cuántas situaciones? Y en todas ellas uno enfrenta el miedo. Decirle a la persona que es mi jefe lo que realmente pienso, sabiendo que eso corro riesgos. La transparencia es sinónimo de libertad. La transparencia es sinónimo de libertad. Entonces un matrimonio, una comunidad, una familia, donde hay transparencia, hay libertad. Cuando tapamos, para que no se, por miedo a que se ofenda, por miedo a esto, lo otro, cuando tapamos, enfermamos la convivencia. Entonces sí, en todas las culturas, el reconocimiento de que el miedo es, entre comillas, un amigo enmascarado, que viene a mi vida para probar mi consistencia. Entonces, cuando alguien tenga miedo, en vez de taparlo, hay que decirle bienvenido, ahora me toca ganarte. Ahora me toca que no me domines. Roberto, esto que dices, ¿cómo se baja a la vida? ¿Cómo se lleva a la vida? Vamos a ver un primer ejemplo que es la imagen de un santo en la tradición cristiana que es San Jorge. Así como hablé del arte marcial en Oriente, en la tradición cristiana existe este santo muy extraño. Primero porque tiene un dragón, entonces ya parece una cosa mítica o rara. De hecho, en la tradición cristiana sostener este santo era como una locura, porque es como que mostraba la irracionalidad de una religión al tener un santo así. Pero los íconos en la tradición bizantina eran más simbólicos que reales. Entonces la pregunta, ¿qué significa San Jorge? Algunos dudan de que existió, otros que es un mártir del siglo IV. Pero la realidad del siglo IV, sí. La realidad es que San Jorge representa algo, que es nuestra condición humana. Fíjense bien, está en un caballo blanco, que es la conciencia libre. La espada que tiene una cruz arriba, y es la espada del amor. Y el dragón que está ahí, que no está muerto, atención, está vivo, está dominado, es el miedo. Si alguna vez pueden, los que no lo hicieron, lean el libro, ¿cómo se llama?
Ya va a venir. El caballero de la armadura oxidada. Si no lo leyeron, es un cuento corto. El caballero de la armadura oxidada. Si lo leyeron, me entienden bien. Los que no, sepan que hay un momento del capítulo del libro donde el caballero tiene que pasar por distintos lugares. Y en un lugar se encuentra con un dragón, al que tiene que enfrentar. En Occidente, los dragones simbolizan el miedo. Y generalmente están, como parece en la cultura de Tolkien y en todas las del Hobbit, están siempre en la puerta de una cueva, cuidando un tesoro. ¿Cuál es la idea mitológica de esto? Que el miedo, para llegar al tesoro, tengo que vencer el miedo. Pero lo venzo, miren bien, no lo destruyo, lo tengo sometido al miedo. ¿Y qué hay detrás, que es lo importante? Para que este caballero llegue a donde tiene que llegar, tiene que someter el miedo. Detrás está una princesa o una doncella. ¿Qué está diciendo eso? Que para amar incondicionalmente tengo que vencer mis miedos. Para amar verdaderamente a una persona tengo que vencer mis miedos. Si por miedo, como dije, a todo lo que dije antes, ¿qué dirá? ¿Qué me va a pasar? ¿Se va a ofender? ¿Se va a vivir con el padre? ¿No va a estar conmigo? El típico de padres con hijos. O sea, si me empiezo yo a limitar por miedo, nunca voy a amar incondicionalmente a nadie. Y de hecho también a una amiga o a un amigo, si yo no le digo todo porque se va a ofender, porque se va a poner mal, porque se va a ir, me va a dejar, entonces por miedo a, no digo todo, me callo, al final termino siendo cómplice. Termino siendo cómplice de actitudes que no se deben, pero para que no quede mal, para que esto, para que lo otro. El miedo impide el amor incondicional que está representado con la doncella. Y el tesoro está representado con el castillo, que en la cultura antigua, el castillo es donde estaba un tesoro, pero no un tesoro material. El gran tesoro de las culturas antiguas era la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? No viene de saber, viene de sabor, de saborear, del verbo sapere, que significa la sabiduría, la capacidad de saborear la vida. Una persona sabia es aquella que aprende a saborear la vida, a gustar la vida. No tiene que ver con acumular conocimientos, tiene que ver con experiencias bien digeridas de la vida. Repito, la sabiduría no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con experiencias bien digeridas de la vida. Tiene que ver con andar con una mirada de alguien que está a gusto en la vida. Por eso la persona que anda con cara de indigestión no tiene sabiduría. ¿Está? Entonces, mostrame con tu rostro tu sabiduría. La sabiduría siempre busca encontrar el sentido profundo, lo que tengo que aprender de las cosas, lo que está escondido detrás de cada situación y que tengo que darme cuenta. Y el sabio no tiene que ver con intelectualidad. Hay mujeres y hombres sabios de culturas antiguas, hermosas de la tierra, que me enseñaron muchas más verdades que muchos libros de gente con títulos. La sabiduría es el arte de discernir lo que es esencial de lo que es accidental. Y todos los presentes, yo me incluyo, a veces perdemos demasiado tiempo y energía con temas que no son importantes, no son esenciales. Y lamentablemente por dedicarnos a eso, no le estamos dedicando el tiempo a lo importante, a lo valioso, a lo esencial. Entonces la sabiduría tiene que ver con el arte de discernir. La sabiduría tiene que ver con el arte de gustar la vida. Pero yo no puedo disfrutar la vida, gustar la vida, si estoy atrapado en los miedos. Si yo estoy atrapado en los miedos, me quedo, me callo, me guardo, me escondo. Empiezo a hacer chismes con esto y con lo otro, empiezo a tapar. No soy transparente. En el texto del Génesis,
cuando Dios, en el segundo capítulo, cuando Dios crea al hombre y la mujer, en el momento que los crea, ellos estaban, en el lenguaje mítico que tiene la Biblia, estaban en un jardín. Y por supuesto ahí dice la tradición que estaban desnudos. Y todos siempre sabemos por la iconografía popular que estaban sin ropa, tapados con una hoja de parra y todo eso. La Kabbalah, que es el estudio místico de la Biblia, enseña que la palabra desnudo no significa sin ropa, significa sin nudos. Significa que la condición paradisíaca de la condición humana es vivir sin nudos, es ser transparente. El paraíso, en realidad, es un estado en el cual uno vive cuando uno es transparente con el otro. Por lo tanto, el paraíso no está ni atrás ni adelante, está acá. Yo elijo el paraíso cuando elijo la transparencia. ¿Y qué pasó? Cuando el ser humano empezó a mal usar la libertad, ¿qué hizo? Dice la Biblia. Se tapó, porque le dio vergüenza. Se empezó a tapar. Y cuando apareció Dios en el lenguaje mítico, ¿qué hizo? Se escondió, porque le dio vergüenza. Eso es propio de la condición humana. Tapamos nuestras debilidades, tapamos lo que no nos gusta. Escondemos los miedos. No, yo no tengo miedo a nada. ¿Por qué? Porque nosotros como varones, sobre todo nosotros varones, decir que tengo miedo es ser débil. No, decir que tenés miedo es que sos hombre, sos un gran ser humano, porque además tengo miedo y estos son mis miedos, más hombre todavía. Tapar los miedos es lo que les acabo de decir, es esto de la vergüenza, de esconderme ante Dios. Muchas personas se alejan de la fe por la vergüenza que les da no poder superar sus propias debilidades. Es así. Y a veces se llenan de justificaciones contra la institución o lo que sea, pero en el fondo es como que me da vergüenza ponerme cara a cara con Dios cuando yo no puedo superar o cambiar esto. Mi vergüenza me aleja. Entonces, seamos honestos. En la condición humana tapamos lo que no nos gusta que vean de nosotros. Y entre los varones, repito, el tema del miedo, eso hace que tapemos cosas y nos creamos machos porque no tenemos miedo a nada. Es patético, es todo lo opuesto a que todas las culturas antiguas han enseñado sobre la condición humana. Bendigo a la mujer, a las mujeres que tienen más habilidad de darse cuenta que hablar de sus miedos es lo más sano que hay. ¿Por qué? Porque al ponerlo afuera lo puedo empezar a conquistar. Igual que en el caballero, en el libro de el caballero de la armadura oxidada, exactamente. Igual que eso. Le ganó al miedo, cuando lo pudo ver, se lo puso delante y dijo, yo voy a poder contigo, pero lo veo, no lo tapo, no lo escondo. El paraíso está en lo que yo haga. Por eso vivir desnudos es ser transparentes. Primero conmigo, no mentirme, no justificarme. Les pido que tomen esta frase como clave, que dice así. Toma tu vida en tus manos. Toma tu vida en tus manos. Toma tu vida en tus manos. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Algo terrible. Así, anótenlo. Toma tu vida en tus manos. ¿Y qué sucede? Algo terrible. Ya no hay nadie a quien culpar. Ya no hay nadie a quien culpar. No culpemos a la serpiente. Que Adán no culpe a Eva. Dejemos de culpar a alguien. Hacete cargo. Reconoce tus miedos. Superalos o pedí ayuda. Pero no te justifiques. Anoten esta segunda frase. Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Y atención ahora, los que somos papás, justifica sus limitaciones y siempre las tendrá. Justifica sus limitaciones y siempre las tendrá. Hacete cargo. Entonces, la desnudez que estoy hablando es una actitud de transparencia donde reconozco mis miedos, los puedo poner afuera
y pido ayuda si es necesario. Eso es ser un hombre. Eso es ser un ser humano con las condiciones adecuadas. Y fíjense lo importante entonces, la sabiduría, el arte de saborear la vida, el arte de disfrutar la vida, depende de que yo gobierne mis miedos y no que me achique y que diga lo conveniente y que diga ¿cómo se dice en las empresas? Lo correcto, lo políticamente correcto. Basta de decir lo políticamente correcto. Basta que en la familia empecemos a decir las cosas para quedar bien. Basta. O no digas nada o decís lo que tenés que decir, pero no digas las estupideces que decís. Basta. No, pero yo digo eso para que el otro no se ponga mal, para que esto, para que el otro... Terrible, patético. Toda conducta inmadura. No, o te hablás o callás, pero no digas estupideces. Eso es conquistarse a uno mismo. Y es trabajar con mis miedos. Es que yo no digo eso porque se va a ofender. Entonces no digas nada, no quedes bien con el otro. No hagas como sí. Decir, no voy con esto, hasta acá llego, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Eso es maduro. En la vida de familia, que también lo puedo decir en el ambiente organizacional, cuando se apaga el sentimiento, empieza el acostumbramiento. Y cuando se apaga el acostumbramiento, empieza el resentimiento. Chan, chan. Entonces basta. Si algo hay que encararlo, encarémoslo. No esperemos, bueno, si el otro no dice nada, si el otro no hace nada, toda actitud de inmadurez profunda en la vida personal, familiar y laboral. Entonces, ahora entendemos el icono de San Jorge. El amor y la sabiduría se conquistan cuando uno es libre internamente, cuando uno puede decir lo que piensa y siente. Y les doy un secreto final, antes de arrancar a lo concreto. Atención ahora, la gran libertad de un ser humano es cuando la persona realmente, desde su propia interioridad, libre, sin miedos, puede decir esta frase, atención, el otro hace, no me hace. Pónganlo en mayúscula, piénsenlo todo el día, escríbanlo, hagan un papelito y pónganlo en la heladera, ahí en el refrigerador, pónganlo ahí. El otro hace, no me hace. El otro no me hace nada. El otro es un tarado que está actuando así porque está hormonalmente alterado. No me hace a mí nada, a mí nadie me hace nada. Si yo digo que me hace es porque yo creo que me hace a mí porque yo... Nada. Sé libre. ¿Cuál es el miedo? No, porque me está ofendiendo. ¿Qué? Yo no tengo miedo que nadie me ofenda. A mí nadie me ofende si el otro actúa mal. Nadie me agrede. El otro está agrediendo, pobrecito, está desalterado. Cuando tu hijo te grita, tenés un hijo normal, hormonalmente alterado, punto, listo. ¿Ya? No, me está gritando, no me lo merezco. ¿A qué tenés miedo? No, pero soy su madre, soy su padre. Nada de eso. Tenés un hijo hormonalmente alterado que tenés que ver cómo lo ayudás, porque está pobrecito mal. Pero me está gritando, no te grita vos, nadie te hace nada, vos te lo sentís que te lo hacen por el miedo a sentirte ofendido, por el miedo a que el otro entonces tenga poder sobre mí, por el miedo a que el otro crea que puede nada, el otro no puede nada si vos estás libre. Si nosotros no gobernamos nuestros miedos, vamos a estar atados permanentemente a lo que el otro diga o hace. Porque siempre me tengo miedo a que el otro me diga algo, que el otro haga algo, que el otro esto, No, yo no tengo miedo a nada, que el otro haga lo que se le cante. Si habla mal de mí es un problema de él. Acuérdense siempre, lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. No se olviden eso, ¿eh? Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Si Juan habla mal de Pedro, habla más mal Juan de que es una persona que no sabe contener lo que tiene y ser respetuoso y comete el error primero, que en la convivencia es tremendo, es hablar de los otros cuando no están presentes. Eso es una falta de ética básica. Yo no puedo hablar mal de nadie que no esté presente. ¿De quién habla? Mal de mí, de que no tengo ética. No habla del otro, habla a mí, que no tenés una ética cuando hablo mal de alguien que no está presente. Y no lo hagamos delante de nuestros hijos, porque enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces no le contagies el hablar mal de los demás. En casa no se habla mal de nadie que no esté presente. Díganlo, explicítenlo.
Todos los problemas vinculares familiares se basan en esto. En no tener la capacidad de hablar con la persona que tengo que hablar. No, es que si hablo con ella vamos a tener un problema, entonces por miedo al conflicto no le digo nada, pero lo voy diciendo por todos lados. Y eso pasa en el trabajo también, punto. ¿Miedo a qué? Pero si se lo digo por ahí, enfrentar el miedo, decir lo que tenés que decir, no lo escondas, no lo tapes. Y peor, no lo hables con quien no tenés que hablarlo. Si me pongo obviamente, perdónenme, no es contra ustedes, es porque me duele. A mis 58 años me duele escuchar dramas familiares de todo tipo. Por esto tan básico que nos olvidamos, alguien tiene que volver a decirlo. Repítanlo conmigo a todos lados, esto es básico. Y pescate. ¿Por qué estás hablando mal de él? ¿Porque le tenés envidia? ¿Porque tenés miedo a no ser como él? ¿Por qué hablas mal de ella? ¿Por qué? Porque si se lo decís a ella se va a ofender, entonces mejor se lo digo a alguien donde yo me descargue. ¿Cuánto de eso hay en la convivencia humana? Eso es miedo a enfrentar las cosas. Toma tu vida en tus manos. ¿Y qué sucede? Algo terrible. Ya no hay nadie a quien culpar. Basta. Entonces ahora sí me entienden. El miedo es constitutivo de la condición humana. Lograr vencerlo no es que no tengamos, sino que lo tengamos bien claro, no lo tapemos, no lo escondamos, Adán y Eva, y aprendamos a volver al paraíso, que es la transparencia. Qué lindo en un hogar donde podemos todo hablar de todo. Yo a mis hijos les digo, 21, y ahora cumple Florencia 24 años. Les digo, chicos, siempre díganme todo. Si algo me va a molestar, les digo, mirá, me cuesta por la manera en que me lo estás diciendo porque me duele por algo, pero prefiero jamás se queden con nada, jamás. Si algo ustedes creen que me puede afectar, prefiero que me afecte y lo trabajemos a que no me lo digan a mí porque los adoro. Porque necesitamos aprender la transparencia. Porque en mi historia personal, chicos, a mis hijos, siempre que no fui transparente me equivoqué. Que aguanté, que tapé. Con justificación, siempre justificación. Por esto, por aquello, por aquello. Entonces, esta honestidad es el secreto. Con esto que les digo, saltamos al paso siguiente. Cuando empecé a tratar de entender lo que las culturas antiguas me enseñaban, logré encontrar esta clave. Hay 5 dragones en la condición humana. Hay 5 miedos en la condición humana. Y lo más interesante, que estudiando las culturas antiguas, descubrí que estos dragones se nos presentan en etapas de la vida de 7 años. Atención. Quiere decir que la vida humana se puede ir mostrando a través de ciclos de 7 años. La idea de que la vida humana sigue ciclos de 7 años es arquetípica, está en todas las culturas. La ciencia hoy día, a través de los estudios endocrinológicos y estudios que tienen que ver con la biología, han descubierto que el ser humano a 7 años cambia todas sus células y aparte hace una transformación hormonal. Entonces lo que las culturas decían antiguas, la ciencia hoy lo afirma. ¿Qué cosa? Que el ser humano atraviesa permanentemente ciclos de 7 años. Y esto empieza desde el nacimiento. Atención ahora, cuando uno estudia las culturas antiguas, hay como una clave fundamental. El ser humano sigue 12 ciclos de 7 años, 12, es decir, 84 años. Para las culturas antiguas, el número 12 significa la manifestación. En el mundo antiguo, los números no significaban solo cantidades, sino cualidades. Entonces, el número 12 significa la manifestación. Por eso Jesús tuvo 12 apóstoles. Buda tuvo 12 discípulos. Iban a ver que hay 12 signos del zodíaco y todas las distintas manifestaciones. La Virgen tiene 12 estrellas. Siempre el 12 es lo que se manifiesta. Conclusión. 12 ciclos de 7 años arquetípicamente es la vida de la condición humana. Por supuesto, en las culturas más antiguas, el ser humano vivía mucho más porque tenía medicina natural, tenía comida sana, etcétera, etcétera. Pero ese era el periodo clave. A partir de los 84 años, las personas pasaban a pertenecer al Consejo de Ancianos, que era el órgano de consulta más importante de la comunidad, de las tribus indígenas y de todo. Y esos hombres y mujeres
Lo único que hacían era jugar con los niños. Jugaban con los niños y les contaban cuentos. Pero cuando llegaba el momento clave se los llamaba para consultarlos sobre las grandes decisiones. 12 ciclos de 7 años. Por supuesto, si yo coloco aquí el comienzo y allá, a los 84, el momento más importante, atención, en la vida de un ser humano son los 42 años. Y la crisis de los 42 años es la más importante en la vida de un ser humano. Y entonces ahora síganme. Para estas culturas, cada 7 años, el ser humano, el matrimonio y las organizaciones humanas siguen ciclos de 7 años. Y la comezón del 7º año de las abuelas es cierta. Cada 7 años el matrimonio entra en crisis. Cada 7 años la persona entra en crisis. Pero la palabra crisis, que se escribe con K, viene del griego, del verbo krino. Krino significa decidir y crisis es momento de decisión. Quiere decir que cada 7 años la vida me invita a que revise mis decisiones y me dé cuenta si mis decisiones están en orden a la mejor versión de mí o no. La vida me está invitando a eso porque en el fondo, si somos creyentes, podemos decir que Dios detrás de la vida me está invitando a que no pierda mi vida, a que no la malgaste, a que no vaya por un camino equivocado, a que realmente llegue al blanco, como decía ayer. Entonces, cada 7 años el ser humano entra en crisis y esa crisis, a veces, como no tenemos conciencia de lo que digo, lo percibimos como un momento de revolución. No estoy a gusto con lo que tengo, no me siento bien con esto, me siento mal con aquello. Empiezo a sentir una serie de sensaciones que no sé cómo traducirlas. A veces pienso que es un problema de la edad, a veces pienso que es esto, y no sabemos que detrás de todo esto hay un factor común, que es que cada 7 años todas tus energías empiezan a moverse. Serrat lo dice mejor como poeta. De vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a subir con ella a escena. De vez en cuando la vida. Cada 7 años la vida me invita a que me ponga en escena y me mire. No para que me juzgue, no para entrar en dramas, para que corrija lo que tengo que corregir. Y en las culturas antiguas, cada ser humano, cuando llegaba a ese 7º año, se lo separaba de la comunidad, se le invitaba a que se fuera de retiro y que hiciera toda una experiencia de revisión de vida. Hoy día, nada de eso. Si alguno llega al 7º año de los periodos que digo, está raro, algo le pasa. Seguramente que tiene algún problema, algo debe estar haciendo algo mal. Y empezamos a buscar culpables o razones que no tienen que ver con nada más que la vida me está pidiendo que me revise. Entonces, los que acá no. 7, 14, voy, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 y 84. Piensen en la edad de cada uno y piensen en la edad de sus padres y de sus hijos. Y lo que suele ser común es que cuando un hombre o una mujer llega a los 42 años, tiene a alguno de sus hijos en crisis porque tiene 7 años, alguno de la barra, y sus padres por ahí están en un septenio también, así que todo se empieza a movilizar. Y encima, si la mujer tiene 42 como él, están los dos en crisis. Y encima 7 años de casado, bueno, o 14 años de casado, bueno. Se suma. Roberto, nunca leímos la vida así. ¿Se puede leer así? Los invito al viaje. Vamos a empezar a entender el secreto de los 7 años en la vida. Y sepan esto, en ese periodo de 7 años hay un miedo constitutivo de ese periodo que está detrás de escena en mi vida. Ahora te lo digo esto, se cierra y te lo doy. Detrás de escena, ese miedo está en la vida. ¿Qué significa? Que si yo ahora yo sé que con la edad que tengo, detrás está ese miedo, los invito a que revisen ustedes su propia vida y dense cuenta que a veces muchas decisiones y elecciones, no conscientemente, las hemos hecho a partir de ese miedo que está detrás. Ya voy a dar ejemplos.
Pero entonces, Roberto, si yo reconozco cuál es el dragón en esta etapa de mi vida, ¿es que puedo vivir más libremente? Sí. ¿Pero conocerlo suficiente? No. Pero conocerlo es desenmascararlo y darme cuenta de que a veces creo yo decidir las cosas de un lugar y no me estoy dando cuenta que ese miedo constitutivo de mi edad es el que en definitiva está detrás de escena. Entonces cuando digo, no, esto lo estoy decidiendo por este miedo. Y a partir de ahí puedo revisar mis decisiones. Entonces, ahora sí, antes de darte la palabra, atención ahora, miren esto. Los 5 dragones en la vida los vamos a tener hasta los 42 años. Y miren ahora, en la segunda parte de la vida se produce este movimiento así. Se espejan los 5 miedos. Quiere decir que la vida de un ser humano hasta los 42 y desde los 42 se produce esto. Miren ahora, los niños y los abuelos tienen el mismo miedo. Por eso los abuelos y los niños tienen una tremenda afinidad, porque no conscientemente ellos están trabajando el mismo miedo. Y por eso en las tribus antiguas siempre los abuelos paseaban con los niños. En realidad eran las abuelas y los abuelos los que formaban a los niños. Y sobre todo hasta los 7 años, porque era el periodo donde los mismos miedos estaban atravesándose. Atención ahora, el problema es que hay abuelos nutritivos y hay abuelos tóxicos. Cuidado con eso. Ojo, ojalá que todo abuelo fuera un ejemplo, que fuera quien le contagia a los niños las grandezas del ser humano y no las miserias de un ser humano. Entonces en la vida, atención, siguiendo esto que les cuento, hay 2 tipos de personas, los que duran y los que maduran. Los que duran envejecen y los que maduran se hacen sabios. El que dura se queja de todo y siempre tiene cara de indigestión. El que madura siempre tiene una sonrisa y siempre tiene motivo para agradecer. Cuando golpees o toques el timbre en la casa de tus padres o tus abuelos, fíjate qué te recibe. ¿Una cara de queja o una cara de agradecimiento? ¿Una cara de indigestión o una sonrisa? Solo pensá. Si te recibe una sonrisa y si te recibe una persona agradecida, ese va a ser un gran formador de tus hijos. Si no, toma distancia, porque tenés un papá o un abuelo tóxico. No dije que lo deseches, dije tomes distancia. ¿Está claro? Pero esta sabiduría es muy clara, por eso abuelo y nieto son tan afines, ¿sí? Y si miren ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí los 2 pulgares se tocan, hay un mismo miedo, y al cual vamos a llegar ahora pronto. Este miedo dura 14 años. Hay un dragón, que para ganarle tengo que estar 14 años luchando con él. Y ese dragón empieza a los 28 años y termina a los 42 años. Para que esto sea gráfico, ahora no me olvido, poné la imagen que sigue, no me olvido. O mejor, ponelo y preguntame lo que quieras que así... Oye, la pregunta es que el periodo, ¿cuánto dura? ¿1 año? La crisis. Dura 1 año, muy bien. En realidad, muy bien la pregunta. La crisis no es el día del cumpleaños, es 9 meses antes y 9 meses después, así dicen ellos. O sea, el periodo de crisis, gracias, es 9 meses antes y 9 después de tu cumpleaños. Así que el que esté cerquita de los 42, de los 35, sepan lo que digo. O sea, no llegó al cumpleaños, pero a 9 meses de distancia pueden pasar un montón de cosas. Escuchen lo que voy a decirles. A veces la crisis se manifiesta con problemas, con adversidades, como dije antes, con vientos que soplan para que te des cuenta, porque a veces no te das cuenta. Pero a veces la crisis, gracias a Dios, no llega por adversidades, sino que llega por la reflexión de darme cuenta que algo tengo que cambiar, que algo tengo que revisar en mi matrimonio, en mi organización, algo tengo que modificar. O sea, no siempre la crisis significa dolor o drama. Sí ocurren esas cosas
es porque no quiero escuchar. Y a veces aparece un tema de salud física, donde el cuerpo me dice lo que no quiero escuchar. Entonces a veces tengamos presente que cercanía de 7º año suceden acontecimientos que me tengo que preguntar si algo me tienen que decir que no estoy viendo. Y qué lindo es que nosotros tengamos el hábito de, llegado ese septenio, nos escapemos. La naturaleza tiene 4 estaciones, la madre tierra tiene 4 estaciones. Cuando uno está cerca de un septenio, como les digo, o en medio de ese periodo, ahí, qué lindo sería que cada estación me retire 3 días, 4 días a la soledad, a encontrarme conmigo. La palabra soledad es ponerle sol a la propiedad. La palabra soledad es una experiencia antigua de las culturas de retirarme a tratar de poner luz y claridad a mi vida, a mi edad. Una persona madura, lo voy a decir después, es aquella que sabe retirarse a la soledad, a encontrarse conmigo, con uno mismo. Ser solitario es estar en ausencia de los otros. Estar en soledad es estar en presencia de mí mismo. Ser solitario es estar en ausencia de los otros. Y nunca ser solitario es sano. Pero estar en soledad indica gran madurez. Gran madurez. Llegado a los septenios, qué bueno es retirarse a la soledad. Y en la madre tierra, que cada estación me retire. Y si uno hiciera ciertos hábitos, qué bueno sería. Qué bueno sería que todos los años hagamos esas escapadas al silencio, a la soledad. A veces caminando o a veces estando. Miren lo que está puesto acá. Este símbolo se llama chacana, que es el símbolo de la cruz andina. Y observen que el primer pedacito dice de 0 a 7, ¿ven? Y esa edad corresponde a los 63 y 70. De 7 a 14 corresponde a la de 56 y 63. De 14 a 21 es la edad que corresponde, el mismo dragón, en la edad de 49 y 56. De 21 a 28 es el mismo dragón que voy a enfrentar de 42 a 49. Y acá viene el tema. De 28 a 42 años es el ciclo este de 14 que les dije, que es el que tengo que enfrentar. Que atención ahora, lo voy a volver a encontrar al fin de mi vida entre los 70 y los 84 años. Pero hay un secreto en la lectura de esto, que descubrí conociendo más. Aquí, miren que la chacana va bajando hasta acá. A los 42 años, uno ven, es un periodo de afirmación, y aquí empieza el periodo de transformación, acá. Por eso es tan importante los 42 años, y ya voy a hablar de eso bien. Acá hay una puerta que se atraviesa. Atención ahora, y lo digo de forma rápida para que lo grabemos a fuego. En este momento, o elijo el tener o elijo el ser. Así como les digo, después hablo mucho más. Pero para que quede claro, a los 42 años, elijo el ser o elijo el tener. Atención, si elijo el tener, se me puede ir la vida restante en tener y sostener lo que tengo. Y hacer demasiado para tener y sostener. Pero si yo elijo el ser, elijo la vida entendiendo que lo importante es aprender. Lo importante es compartir. Lo importante es crecer interiormente. Y acuérdense lo que digo, crecer con C, por favor a todos los directores de la compañía anoten esto, crecer con C es algo que no podemos evitar. El pelo se va a encanecer, el cuerpito va a cambiar, nuestras arrugas van a aparecer. Crecer con C es inherente a la condición humana, pero crecer con S, no, eso depende de vos. Podés tener muchas arrugas y lamentablemente no haber crecido internamente. En cambio, hay personas que han crecido físicamente, pero han puesto atención y dedicación a crecer, a trabajar su ser. Y son los sabios que les dije, son las personas sabias.
las que trabajaron su interior. Pero esto empieza acá a los 42 años. Así que los que están cerquita de ahí, agárrense. Agárrense porque es la clave. Y ahora voy a decir algo que duele, ¿eh? La segunda puerta, miren bien, esto va subiendo hasta llega a los 70, ¿ven? Ahí. Y ahí empieza la meseta final. En las culturas antiguas, a los 70 años, se pasa una puerta. A los 70 años se pasa una puerta. Y ahí, atención ahora, hasta esa edad todo puede modificarse. Siempre puedo pasar de un estado de conciencia alterada a una conciencia más elevada. Siempre. Pero a los 70 años, dicen las culturas antiguas, que la persona pasa a ser o una persona vieja o una persona sabia. Chan, chan. Pasa a ser un lastre en la vida de los demás o pasa a ser un faro en la vida de los demás. Y si tu padre o tu madre o tu abuela es un lastre en tu vida, por eso la Biblia dice honrar padre y madre, no dice amar padre, dice honrar padre y madre. Dale todo lo que se debe y todo lo que se merece por el don de la vida que te dio, pero no vivas dependiente y no vivas con una expectativa falsa de creer que va a cambiar porque ella o él decidió ser una persona vieja. Entonces, no vivas, como suelo escuchar tantas veces, personas atrapadas en personas que son viejas y no saben ponerle límites. Ya vamos a hablar cuando avancemos. Pero si ese abuelo, ese abuelo, ese padre, esa madre es un faro en tu vida, tenés la obligación de acercarte a él o a ella y aprovechar todo lo que puedas para que te ayude a discernir la vida, para que te ayude a que sepas siempre qué es lo esencial y qué es lo accidental. Entonces, hasta los 70 tenemos posibilidades. Entonces, yo sé que duele lo que digo, porque en mi caso personal, con cierto dolor, mis papás y dos de mis abuelos, lamentablemente, llegaron a esa puerta, pasaron la puerta y envejecieron. Y muchos dolores que uno acarrea en la vida es por no haber aprendido estas lecciones básicas y haber soñado que un día va a cambiar. Pero hoy me habló bien, hoy me dijo tantas cosas lindas, hoy parece que me entendió y a la semana hace todo lo opuesto. Es porque lamentablemente esa persona envejeció. Entonces, de eso vamos a hablar un poco más adelante, cuando llegue a esa edad. Entonces, ahora sí tenemos delante este cuadro que ayuda mucho para entender la época que estamos viviendo. ¿Quiere decir, Roberto, que en la vida, la vida, me da la alternativa de en una segunda parte corregir lo que no hice en la primera? Más aún, ¿será que en la primera parte, si hice las cosas adecuadamente y paso esta puerta, la segunda parte es mejor? Pero ¿será que si llego a la puerta de los 42 con vicios, debilidades, miedos tapados, apariencias, ¿será que si no supero lo que tengo que superar, será que cuando a los que ya los he visto que están presentes, uno ve el eneagrama, se da cuenta de lo que tiene que trabajar y no hace nada? Si pasan esas puertas, si van pasando los momentos y no se hace nada, ¿uno va camino a la vejez? Sí. Y va a ser un abuelo tóxico o un abuelo nutritivo. Las culturas antiguas les interesaba que en sus comunidades hubiera faros, no lastres. E increíblemente, en las culturas antiguas, el paso del tiempo también era el paso hacia la sabiduría. Hoy día, el estilo de vida que llevamos, lamentablemente, el paso del tiempo no es sinónimo de camino a la sabiduría. Y por eso, ahora que entendimos esto, hay una segunda parte, como les digo, en la vida donde puedo corregir, mejorar y superarme. Y ahora vamos a la siguiente que sigue. Con esto voy a dar una introducción, hacemos un break y volvemos para lanzarnos a esto. Voy ahora a mostrarles, ustedes tienen el gráfico delante, voy a mostrarles cómo vamos a mirar cada etapa de la vida. Y para eso primero, por supuesto, la edad. ¿Y cuál es el dragón? ¿Cuál es el dragón propio? Ahora te doy la palabra,
Ahora vamos a ver cuál es el dragón, qué es el miedo de esa etapa de la vida. Obviamente, en las edades menores, es muy importante nosotros como formadores que tengamos en cuenta cuál es el dragón, porque los niños enfrentan eso y nos tienen nosotros como aliados para ayudarlos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que darles a ellos para que puedan madurar bien y vencer al dragón? Sobre todo en la infancia. Porque después la actitud que va a llegar a partir de la adolescencia es la actitud que uno tiene que tomar a partir de los 21 años. Pero hasta esa etapa, a mí me corresponde acompañarlo en ayudar a que aprenda a que ese dragón no lo domine. Entonces, ¿cuál es la actitud que yo debo tener con ellos? Otro secreto. Hay 5 elementos. Y todo Oriente y las culturas de la Tierra, la Madre Tierra es también una formadora. Y los elementos de la Madre Tierra, en cada etapa de la vida, son importantes tener contacto porque ese elemento me ayuda a trabajar mis miedos. Entonces vamos a ver qué elemento corresponde a cada etapa de la vida. El nivel de conciencia. Como les dije, el miedo que hay en cada etapa me obliga a que yo trabaje sobre mí mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de conciencia que debo tener en esa etapa si le gano al miedo? Si yo le gano al miedo, el nivel de conciencia que voy a tener es 1. Si el miedo me gana, no voy a llegar a tener ese nivel de conciencia con las consecuencias. ¿Cuáles? Si en una etapa no hago lo adecuado, obviamente que eso va para la siguiente. Ahora, increíblemente, hasta los 21 años, los que teníamos que ser los formadores, si no supimos ayudarlos bien, probablemente lleven en ellos, en su mochila de la vida, cosas que no están bien resueltas y que les tocará resolver. Por eso todas las terapeutas, ¿qué hacen? Ayudan a trabajar lo que en un momento dado debió haber sido trabajado. Pero nadie nos enseñó el mapa de la vida, ni que hay un miedo detrás de cada etapa. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el nivel de conciencia? Y en la Ayurveda, en toda la antigüedad de la India, enseñan que tenemos 5 sentidos y que los 5 sentidos también tienen que trabajarse en cada etapa de la vida porque es el secreto o la llave para que la persona madure bien. Con esta presentación, los dejo con la intriga. Bueno, abríguense, vayan a tomar algo y los espero aquí en 10 minutos, por favor, 10 minutos. Gracias.